Bueno, buenas noches a todos. Hoy tenemos la segunda clase de transferencia de calor y masa de teoría. La clase pasada, bueno, esperen primero que voy a salir de la pantalla de grabación. Bueno, la clase pasada vimos los métodos de transferencia de calor y toda la introducción y cómo se la ecuación de la energía, un balance energético volumétrico, un balance energético superficial y demás, cosas que vamos a utilizar en esta clase. Esta clase es el capítulo 2, introducción a la conducción. Vamos a ver principalmente la ecuación general de la conducción. Acá vamos a ver rápidamente qué es lo que vamos a ver, los objetivos de la misma. Primero vamos a entender la multidimensionalidad y dependencia de la transferencia de calor respecto al tiempo, así como las condiciones a las cuales puede realizar una aproximación a un problema de transferencia de calor en caso unidimensional. Vamos a hacer por ahí más énfasis luego, por más que vamos a ver la ecuación multidimensional, vamos a hacer énfasis después las condiciones para resolver la ecuación unidimensional de calor. Vamos a obtener una ecuación de conducción del calor, la ecuación diferencial, cómo se comporta la misma, en varios sistemas de coordenadas. Y simplificarla para un caso unidimensional estacionario. Los varios sistemas de coordenadas son coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas. Vamos luego a identificar las condiciones térmicas de frontera e iniciales también, digamos, porque también vamos a plantear a diferentes tiempos, y vamos a expresarlo en forma matemática para poder resolver las ecuaciones diferenciales anteriores. Vamos a resolver algunos problemas de conducción unidimensional de calor. Esto principalmente lo van a hacer en la parte de práctica. Analizar la conducción unidimensional de calor en sólidos, en los que se tiene, aparte de conducción, tengo generación de calor. Tengo generación de calor. Y evaluar la conducción de calor en sólidos con conductividad térmica que depende de la temperatura. O sea que la conductividad térmica es función de la temperatura, no es una constante. Eso muy por arriba lo vamos a ver. Bueno, primero vamos a definir algunas cosas que ya conocemos. Primero sabemos que la temperatura es una magnitud escalar, vamos a ver, y la transferencia de calor, todos sabemos que tiene dirección y magnitud. Y si tiene dirección y magnitud, obviamente es una magnitud vectorial. Digamos, a esta altura del partido ya lo tenemos más que claro, pero hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, siempre que analicemos la conducción, o bueno, en realidad, en este caso estamos analizando la conducción, ¿no? Pero cuando analicemos también la radiación y la convección, tenemos que fijar un sistema de coordenadas. Digamos, con un eje positivo, en este caso es un ejemplo unidimensional, solamente tengo conducción en el eje X. Por lo tanto, fijo un eje de coordenadas y pongo un sentido positivo y uno negativo. Fíjense acá está el ejemplo, digamos, de siempre el calor, recuerden, por segundo principio de la termodinámica, se dirige de la temperatura mayor a la menor. Por lo tanto, en este caso va a ser positivo y en este caso va a ser negativo porque mi eje de coordenadas así lo indica. Obviamente no existe transmisión negativa, pero bueno, es una convención de signos. Y bueno, acá lo único que decimos, digamos, que tiene magnitud y tiene dirección, por lo tanto es una magnitud vectorial. Algo que también conocemos desde termodinámica, sabemos que la fuerza impulsora para la transferencia de calor es la diferencia de temperatura. Esto es clave, está remarcado, no de casualidad. Digamos, para tener transferencia de calor hace falta diferencia de temperatura, un delta T, un gradiente de temperatura. Por lo tanto, si no tengo diferencia de temperatura no voy a tener transmisión del calor. Los sistemas de coordenadas, algo que adelanté hace un rato que vamos a analizar y estudiar la transmisión del calor, son los tres estos principales que nos va a ayudar para resolver después los ejercicios cuando tengamos estas superficies, otros volúmenes determinados. Rectangulares, donde la temperatura es función de los tres ejes coordenados, X y Z, y recuerden siempre la variable, la T minúscula es tiempo.
también puede ser que varíe con el tiempo. Esto es, recuerden, cuándo era que variaba con el tiempo y cuándo no. Cuando era la conducción, en este caso, estacionaria, recordando un poquito la primera clase y un poco de termodinámica. Cuando la conducción es estacionaria, la variable tiempo no iba, porque las propiedades se mantenían constantes en el tiempo, digamos, una de las condiciones era. Pero si la conducción es no estacionaria, la variable tiempo empieza a jugar. Las cilíndricas, acá vemos cómo interpretar es el radio, el ángulo y el otro ángulo, y luego las esféricas, de la misma forma. ¿Ok? Son coordenadas típicas para analizar cualquier tipo de fenómeno vectorial. Bueno, no me acordaba que venía ahora. Transferencia de calor estacionaria versus la transitoria. Estacionario, lo dije recién, implica que no hay cambios con el tiempo. Transitorio implica variaciones con el tiempo, digamos, recordando que nosotros hacemos mucho énfasis en la parte de transferencia estacionaria, porque en la ingeniería gran parte de los procesos ocurren, digamos, son fenómenos estacionarios. Digamos, una central térmica tiene un punto de arranque y un punto de parada, donde obviamente son transitorios, pero una vez que llega a régimen de funcionamiento, durante muchas horas, días, semanas o meses funciona el mismo régimen. Por lo tanto, digamos, desde el punto de vista de rendimientos, eficiencias, transmisiones y demás, es lógico analizar el estado estacionario, digamos, con más énfasis, digamos. Algo que vamos a hacer inclusive en la cursada, digamos, tenemos más énfasis los ejercicios en las partes estacionarias. Bueno, acá vamos a ver un caso especial, digamos, tengo variación. Esto es algo que vamos a ver de acá 3-4 clases, es una reducción para no resolver las ecuaciones diferenciales, que como saben no son fáciles. Es analizar la transferencia de calor por sistema de parámetros concentrados. Esta es una particularidad que es cuando tengo variación con el tiempo y no con la posición. Se dan en algunos sistemas con ciertas particularidades, alta conducción, poco volumen y demás. Ya lo vamos a ver de acá 2 o 3 clases. Bueno, principalmente lo que vamos a buscar todo el tiempo es de simplificar los fenómenos, armar modelos para tratar de analizarlo lo más simplificado posible con un error, digamos, acotado. La transferencia de calor sabemos que es un fenómeno multidimensional, eso es ABC. Pero, por ejemplo, en la ventana de vidrio de una casa, digamos, fíjense en las direcciones, en este caso yo no le puse, no tiene ejes acá, pero en esta dirección, que podemos llamarla X, en esta dirección que la llamamos Y, y en esta dirección que es perpendicular, digamos, al vidrio, sería la Z, digamos, la transferencia, voy a tener transferencia de calor hacia X, hacia Y, pero ¿cuál va a ser la predominante? Digamos, la de Z, porque obviamente el espesor va a ser mucho menor. Por lo tanto, es totalmente razonable, dadas las grandes dimensiones, las otras dimensiones, analizar una sola dimensión. En muchos fenómenos pasa también de analizar 2 dimensiones, como vemos acá. Una barra rectangular muy larga, o infinitamente larga si quieren. Fíjense, primero recordemos que para tener transferencia de calor hace falta gradiente de temperatura. Bueno, en este sentido, el eje X tengo un gradiente de temperatura de 80 a 70. En el eje Y tengo un gradiente de 80 a 65. Ya en esta época del año yo empiezo ya con las alergias totalmente congestionado. Disculpen la voz y demás. Y todo el tiempo estoy con la nariz. Y en el eje Z, fíjense, no tengo prácticamente gradiente, como es muy largo, no se da, no tengo prácticamente. Entonces puedo considerarla en 2 dimensiones. Y obviamente 3 dimensiones son todos los demás fenómenos, ya que es un fenómeno multidimensional. En la clase pasada vimos que la ecuación que regía la transferencia de calor en una dirección la llamábamos ley de Fourier de la conducción. Esto recuérdenlo, lo vamos a ver de acá a mucho tiempo. Es una ley, la ley que rige la conducción del calor, donde el flujo de calor, digamos, la cantidad de calor por unidad de tiempo, en el flujo por área,
es igual a menos la conductividad por el área, es directamente proporcional a la conductividad del área a la variación de temperatura dividido la distancia que lo separa. O sea que esto es la conductividad, área, temperatura y la distancia que lo separa. ¿Por qué el signo menos? Ya lo vimos también antes. Fíjense cómo se da. Siempre la pendiente, acá lo veo, acá estoy yendo. Acá tengo temperatura 1, que es la temperatura de partida, y la temperatura de llegada. 2. Fíjense, acá tengo el eje de temperatura. La pendiente está negativa. Y para que no me dé negativo, porque mi eje coordenado, las X, aumentan hasta acá, por lo tanto, por mi convención, me tengo que poner el signo este negativo para que el calor conducido en esta dirección me dé positivo. Algo totalmente razonable. Acostumbrémonos a este diferencial de T respecto de X, llamarlo gradiente de temperatura. En este caso es de una sola dirección, gradiente, a ver si alguna vez le agarro la mano a esto, de temperatura. La unidad del calor por unidad de tiempo es el watt, digamos, sería joule por segundo, kilojoule por segundo, tranquilamente. Por lo tanto, este es el gradiente de temperatura. ¿A qué se viene esto? Porque después vamos a hacer esta fórmula unidimensional, la vamos a ver en todas las direcciones. Por lo tanto, rápidamente vamos a poder hacer la analogía para llevarlo a las 3 dimensiones o a las coordenadas cilíndricas o las coordenadas esféricas. Bueno, el vector flujo de calor, en este caso sería Q sub n, en un punto P cualquiera, es perpendicular a la superficie y debe apuntar en la dirección de la temperatura decreciente por el segundo principio. Si esta dirección n, lo que voy a hacer, la voy a descomponer en las 3 direcciones cartesianas. Digamos, voy a tomar un Q sub, fíjense lo que estoy haciendo acá, descomponerla en X, en Y y en Z. Q sub Y, Q sub X, Q sub Z. Entonces, la ley de Fourier es, digamos, en cualquier dirección n es el vector normal a la superficie, sería esta es la dirección, va a ser igual a la conductividad por el área al gradiente de la temperatura en esa dirección. Este Q sub n lo puedo descomponer en los 3 ejes cartesianos, como ven acá, Q sub y JK. Por lo tanto, el Q sub X va a ser igual a menos K por área de X. ¿Qué es el área de X? Es el área transversal a la dirección de X. Es decir, el A sub X sería este área, ¿no? Esta que vemos acá, viéndola acá, o esta de acá que es igual. Fíjense que es transversal a sub X. El A sub Y es transversal a la dirección Y. Sería este área frontal acá o la que está ahí atrás. Y el A sub Z sería este área de arriba o el área de abajo. ¿Ok? Es el área transversal, es decir, el área donde ocurre la transferencia. Por lo tanto, aquí tengo ya descompuesto cualquier dirección de transmisión del calor en los 3 ejes cartesianos. Veamos rápidamente la generación de calor. Cuando vimos la primera clase también habíamos visto, digamos, cuando hacía un balance energético, que me aparecía la generación de calor. Lo primero que tenemos que saber es que la generación de calor dentro de un sólido es un fenómeno volumétrico. Por lo tanto, hace falta masa para que se provoque. Digamos, esto era algo básico que habíamos visto rápidamente en la clase pasada. Como ejemplos, la energía eléctrica, el pasaje de corriente por un cable, ustedes saben que genera calor, ley de Joule. ¿A razón de cuánto? Es fácil medible, está demostrado, lo demostró Joule, I cuadrado por R. Estoy generando calor. Una reacción nuclear o reacciones químicas exotérmicas que ocurran me pueden generar generación de calor. La generación de calor, como es un fenómeno volumétrico, es watt sobre metro cúbico. Y cuando conozco la generación de calor, cómo varía en ese volumen, bueno, acá tengo ven rápidamente. Bueno, acá como ejemplo una cocina eléctrica que está generando calor en las hornallas. Y acá una particularidad del agua, digamos, cuando absorbe energía solar y después la puede liberar, como ese calor, el calor absorbido ese es como una energía generada que tengo. Tiene tal capacidad de absorber energía, el agua,
es una de sus principales propiedades, que la puedo considerar como si fuera una generación de calor. Cuando hago los cálculos, obviamente no es generación de calor, pero sí lo puedo hacer. Y después cómo la voy a ir liberando. Bueno, ahora vamos a la ecuación unidimensional de la conducción del calor. Como le dije, ya vimos en las 3 dimensiones cómo lo descomponíamos, que lo teníamos acá, en Q sub X, Q sub Y y Q sub Z. Ahora vamos a determinar esta ecuación unidimensional de calor, digamos, esto es el candor. Ahora, ¿cómo va a variar la temperatura en realidad? Vamos a ver rápidamente. Analicemos una conducción en el eje X, tomemos un diferencial de X, acá de este diferencial de volumen que tengo acá, y hagamos un balance energético del mismo. Entonces yo tomo, como mi estudio, tomo este diferencial de volumen que tengo acá, digamos que tiene un ancho diferencial de X, y analizo en el punto X, este es mi eje X, acá arranca mi eje coordenado, y mi X más delta X. Entonces yo tengo que la tasa de conducción de calor en el eje X más lo que se genera acá adentro de calor va a ser igual a la tasa de conducción de calor que sale de mi elemento, de X más delta X, más la razón de cambio de energía, del contenido de energía del elemento. Esto es cuánta energía absorbe este elemento. Recuerden que tiene que ver en la energía interna por unidad de tiempo. Sería cuánto absorbe de energía ese elemento, digamos, por lo tanto estoy haciendo un balance energético simplemente. Puesto en nomenclatura, en letras, es Q sub X. Recuerden que el punto me indicaba que era unidad de energía por unidad de tiempo, o sea que es calor por unidad de tiempo. Q sub X más Q generada, más Q de X más delta X, más la variación de energía interna, delta U, delta T. Esto recuerden que es tiempo y no es temperatura. La T mayúscula para nosotros es temperatura. Vamos a descomponer, analizar cada una de estas partes para después unificar todo y descomponerlo y llegar a una ecuación general. Esto es un balance energético, nada más que eso. Vamos a analizar primero este delta U diferencial de tiempo. Yo sé que delta U es masa por calor específico por variación de temperatura, digamos. A su vez, digamos, yo tengo la masa es la densidad por el volumen. Yo tengo la densidad, que esto es densidad, el área por diferencial de X es volumen. Entonces, tengo la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Delta T, esta T recuerden que es temperatura. Y el diferencial de tiempo que lo tengo acá. Y este es tiempo. Minúscula tiempo, mayúscula temperatura. Esta nomenclatura de acá en adelante la seguimos manteniendo. A su vez yo vi que el calor generado era un fenómeno volumétrico, por lo tanto es el calor generado en este diferencial de volumen va a ser el Q generado por unidad de volumen por el área transversal. Digamos, antes la llamábamos A sub X, acá no tiene sentido porque tengo una sola dirección de transmisión, por diferencial de X. Esto es área por diferencial de X, es el volumen, el Q generado. Y a su vez voy a analizar, digamos, acá me está faltando, bueno, todo esto lo reemplazo acá arriba. Despejo acá Q de X más X diferencial de X. Delta U diferencial de tiempo lo reemplazo por densidad, como lo ven acá. La densidad por, acá me está faltando un paso, realmente. Estaría más claro si lo veríamos más adelante. A ver. Acá me está faltando un paso, déjenmelo ver un poquito. Pues acá sustituí, acá estoy analizando Q de X diferencial de X, Q de X y perfectamente el delta X, la derivada de Q de X respecto de X por diferencial de X. Digamos, estoy haciendo la suma S, es igual acá.
más acá, perfecto, me había mareado yo. El Q de X por ley de Joule, es la conductividad por el área por la derivada de temperatura respecto de X. Derivada de Q de X es derivada de respecto de XD. Otra vez el Q de X es la conductividad por el área por la variación de temperatura respecto de X. Digamos, esto mismo de acá. Y acá me queda la derivada de la derivada. ¿Ok? Reemplazo todo esto en la ecuación 2.6. O sea que Q sub X le reemplazo, lo dejo por esto. Y voy reemplazando acá. Divido todo por área, por T, digamos, y llego a la ecuación general que tengo acá. El paso es sencillo, la verdad que simplificando términos, divido todo por el área y demás, área y conductividad generalmente divido. No, en el paso siguiente divido por área. Y llego, al simplificar términos, llego a esta ecuación. Bueno, esta ecuación tiene la conductividad, no la saqué de acá adentro, porque dijimos que la conductividad variaba con la temperatura. Pero si yo puedo considerar la conductividad que no varía con la temperatura, la puedo sacar de esta ecuación y llego que con la conductividad variable, esta es la ecuación que me rige. Digamos, si yo la puedo sacar afuera, entonces a conductividad constante me queda la derivada segunda de esto, divido todo por conductividad, que fue el paso que le dije antes, que en realidad lo hicimos después, que es a conductividad constante, que generalmente la consideramos así, porque la conductividad generalmente para los conductores no varía mucho con la temperatura, después lo vamos a ver. Fíjense que la energía acá me queda dividido acá y acá me queda 1 sobre alfa. Este término es la difusividad. Ahora vamos a ver qué es bien la difusividad, lo vamos a explicar. Difusividad es una propiedad que tiene que ver con la conductividad y la densidad y el calor específico. Por lo tanto, llego a la ecuación del calor para esto. Bueno, después vamos a ver los casos particulares. A régimen permanente, la acumulación, ¿cuánto va a ser? ¿Cómo va a variar la temperatura respecto al tiempo? Va a ser 0, la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Por lo tanto, este término entero va a ser 0. Me queda esto así. Cuando no tengo generación, el término de generación se va. Por lo tanto, me queda este término así. Y si no tengo generación y no tengo acumulación de energía, el término me queda así. Bueno, acá vemos los tres casos particulares. A ver, no me olvido nada, creo. Bueno, el mismo análisis, el balance energético, lo hacemos para un cilindro. Pueden seguir los pasos si tienen alguna duda. Está sacado el libro del Sengel, todo esto. Lo pueden acudir al Sengel. Es lo mismo, tomo la conducción. Acá la transmisión va a ser toda radial del calor, digamos, en función del radio. Y tomo un R más delta R. Fíjense, realmente no cambia mucho. Cualquier duda y llego a la ecuación esta, que es similar a la que vimos recién. Para conductividad variable, conductividad constante, régimen permanente, a régimen sin generación y demás. Bueno, esto es parte de esto. Algo importante, fíjense la ecuación de la conducción. En este caso, tengo derivada segunda. Son diferenciales de segundo orden. Por lo tanto, también la complejidad, digamos, tengo que integrar 2 veces, ¿no? Algo que tiene con lo que vamos a ver ahora. Lo mismo pasa para la esfera, digamos, son los mismos pasos, o tanto para la esfera como para el cilindro puedo hacer un cambio también puedo hacer el balance energético como hicimos recién, o directamente hacer un cambio de variables. Saben que las coordenadas esféricas principalmente las puedo descomponer en coordenadas cartesianas y al revés también. Con el cambio de variables también llego a la misma ecuación. O el balance energético como hicimos antes. Esta es una ecuación unidimensional de calor, de la conducción del calor. Acá uso los términos, es para recordar una, la verdad yo no me la acuerdo nunca esta, pero bueno, digamos, de acuerdo al valor de n, se me van anulando los términos
n igual a 0 y demás, digamos, ya sea para la pared plana, para el cilindro, para la esfera. Funciona bien. La mayor parte, acá lo que les comentaba al principio, la mayor parte de los problemas de transferencia de calor los puedo aproximar como si fueran unidimensionales, pero no siempre. El calor es un fenómeno multidimensional y rige tanto en coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Ahora, recién hicimos el análisis unidimensional. Vamos a hacer el mismo análisis, van a ver que los pasos son muy parecidos, pero para coordenadas rectangulares, pero que el calor no solamente se transmite en el eje X, sino se transmite en el eje X, el eje Y y el eje Z. Lo mismo que hicimos antes, la razón del calor que ingresa a mi elemento de volumen por el lado X, por el lado Y y por el lado Z, menos el que sale en Z más delta Z y X más delta X, Y más delta Y. Esto más la energía generada en este elemento va a ser igual a la cantidad de energía acumulada en unidad de tiempo en ese elemento, la energía interna que acumuló. Perfecto. Hago lo mismo que hice antes, la variación de energía del elemento, la variación de energía interna, yo sé que es la masa por el calor específico, por la variación de temperatura en un instante y en otro, y acá la diferencia, que antes era muy fácil, digamos, como calcular el área, acá es la densidad por el calor específico, fíjense que es por el volumen, digamos, antes yo había aplicado delta X, delta Y, delta Z, densidad por volumen es masa, por la variación de temperatura. Lo mismo para la energía generada, es la energía generada por delta X, delta Y, delta Z. Sustituyendo estas dos en la ecuación esta, fíjense, dividiendo todo por delta X, delta Y, delta Z, todos los términos para sacarme encima esto, y ordenando un poco, y sabiendo que delta I por delta Z, vamos a verlo acá, delta I por delta Z, que sería esto, que es el área transversal de X, A sub X. Lo mismo para A sub I y A sub Z. Entonces, haciendo esa generalización, llego y en un tiempo tendiendo a cero. Llego a la ecuación esta, que es la ecuación de conducción de calor, o la ecuación de la ecuación de calor, que es la ecuación derivada de la ecuación de Fourier de calor. Perfectamente. Bueno, esto llegué acá, digamos. El paso este es anterior que este. Entonces, porque yo hago, digamos, esta ecuación, genero un límite cuando delta X tiende a 0 de cada uno de los términos y llego a esta derivada segunda. Lo mismo cuando Y tiende a 0 y Z tiende a 0. Fíjense, luego en el libro están todos los pasos. Cualquier duda que tengan, lo hablamos en el foro. Igual son bastante sencillos. Digamos, esto es resolver la derivada por definición de límite. Lo habrán visto en análisis 2, análisis 1 es eso. Bueno, la ecuación, cuando la conductividad es constante, de la misma es la derivada segunda de la temperatura respecto de X 2 veces, la derivada segunda respecto de T respecto de Y 2 veces, más la energía generada dividido la conductividad, 1 sobre difusividad. Ahora vamos a ver qué es la ley de Fourier o ecuación de Fourier para la transmisión del calor, conocida así. Vamos a ver los casos particulares. En estado permanente no tengo acumulación de energía, el término a la derecha es 0. No tengo generación, saco el término de generación. A régimen permanente y sin generación, todo es igual a 0. Fíjense la similitud con la ecuación unidimensional. Yo lo unidimensional tenía esto igual a 0. Fíjense que es totalmente sencillo y es lo que está haciendo un poquito acá. El caso unidimensional le sacó las otras dos dimensiones. Para coordenadas cilíndricas y esféricas, esta es la ecuación, es un poco más compleja toda la resolución por el hecho de trabajar con diferentes coordenadas, se puede hacer también por pasaje de coordenadas, y lo mismo para coordenadas esféricas, la misma fórmula. En los ejercicios pues van a tener para trabajar con estas mismas, digamos. No hay muchos ejercicios de esto porque la verdad se complica luego con las ecuaciones diferenciales.
Tratamos de usarlo alguna vez como para que lo conozcan y lo utilicen, nada más. Bueno, ¿qué tengo acá yo? Ecuaciones diferenciales de segundo orden. La solución de una ecuación diferencial, ustedes saben, cuando hago la integral, siempre me aparece, por ejemplo, acá tengo la derivada segunda de t respecto de x dos veces, digamos, saben perfectamente que tiene soluciones infinitas. En este caso, una solución de esta sería esta t de x, c de 1 de x más o una constante. Cada una de las constantes se me genera con cada una de las integrales. Estas constantes son arbitrarias. Por lo tanto, para esta ecuación diferencial tengo todas estas soluciones. ¿Ok? Por lo tanto, tengo infinitas soluciones. No me sirve mucho para lo que quiero. Por lo tanto, es clave poder darle valor a estas constantes. Para eso existen las condiciones de frontera o de borde. Digamos que me va a quitar, digamos, obviamente con dos condiciones de frontera o de borde, elimino cada una de las constantes. A su vez, acá lo que le dice, la condición inicial también es otra condición más, que es cuando el tiempo es igual a 0. Bueno, las condiciones de frontera, en principio, son estas 6. Vamos a empezar con la primera, que es por ahí la más sencilla, condición de frontera de temperatura específica. ¿Qué tiene esta condición? Fíjense, esta es la temperatura, el primer término, en el caso unidimensional, me está fijando, digamos, el x igual a 0, ¿no? Esto es x, esto es tiempo. ¿Está bien? De este lado, la temperatura acá va a ser todo el tiempo, va a ser 150 grados. Al espesor de mi material, L, en todo el tiempo va a ser igual a 70 grados centígrados. Entonces las condiciones de borde son estas dos. Resolviendo la ecuación diferencial, luego usando las condiciones de borde puedo eliminar las dos constantes que se me generaron por la doble integración. Condiciones de frontera de flujo específico. Digamos, si yo en este caso tengo un flujo de calor, digamos Q, que ingresa por este lado, este va a ser igual a este flujo de calor Q. Recuerden que cuando era una Q minúscula es un flujo de calor por unidad de tiempo, ¿no? Porque por unidad de área. Digamos, este flujo de calor va a ser igual a la derivada segunda, por ley de Fourier, acá por derivada de temperatura respecto de X. No por el área, porque está metido el área. Digamos, porque recuerden que acá justo hago un análisis superficial acá. Lo mismo hago de este lado, un análisis superficial, y el que sale de acá va a ser igual a este otro. ¿Está bien? Digamos, por lo tanto, ahí tengo resuelto la segunda condición, que es condición de flujo específico de calor. Se puede dar una combinación de estas dos también. Frontera aislada. Bueno, en este caso la frontera aislada es una propiedad que de este lado, digamos, en la condición de x0 a cualquier tiempo, el flujo de calor, digamos, es una derivada de esta. Si yo la frontera está aislada, ¿cuánto vale el flujo de calor acá? Señalo con el dedo a veces y me olvido. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 0, pues está aislada, idealmente aislada. Por lo tanto, la condición de borde es esta. Como la conductividad no puede ser 0, digamos, o esta, que es lo mismo, ¿no? Que la primera derivada de la temperatura va a ser igual a 0. Otro caso especial, digamos que es simetría térmica, que muchas veces, ¿qué hago? Digamos, ¿qué es la simetría térmica? Que tanto la distribución, la que ingresa calor de un lado y ingresa calor del otro, ¿está bien? O pierde calor desde el centro también, digamos, se va distribuyendo hasta que esto se aplana. Entonces, ¿qué particularidad tengo acá arriba? ¿Cuánto vale la pendiente acá de la curva esta de temperatura? Recuerden que esto es temperatura siempre, ¿no? ¿Cuánto vale la pendiente de esta temperatura? 0, porque recuerden que una parábola, la distribución es uniforme hacia un lado y hacia el otro, las temperaturas. Por lo tanto, la derivada de temperatura a la mitad del ancho de mi material en todo el tiempo va a ser igual a 0. Cuando tengo simetría térmica, esa es una de las condiciones. Otra de las condiciones, que era similar a la del flujo de calor, pero acá lo que pongo que es convección. Puedo tener tranquilamente convección de un lado, entonces pongo que
la conducción de calor, la conductividad, digamos, la conducción de calor, que la conductividad por la derivada de temperatura por respecto de X va a ser igual a recuerden la ley de enfriamiento de Newton, la constante de convección por la variación de temperatura. Y lo mismo de este lado. Digamos, el sentido es lo mismo sea uno u otro, ¿no? Me cambian los signos. Digamos, ahí lo que estoy es ya resolviendo las ecuaciones diferenciales. Condición de radiación de frontera es muy similar, el calor conducido por la superficie. Lo que hago siempre en estos casos es un análisis superficial. Recuerden que yo hacía análisis, balances energéticos de volumen y balances energéticos de superficie. En estos casos es en esta superficie, por lo tanto la superficie no puede acumular nunca porque no tiene masa. Analizo todo lo que es radiación va a pasar a ser conducción, todo lo que es conducción va a pasar a ser radiación. Esto lo vemos acá. Claro. Y acá tenemos la ecuación de Stefan-Boltzmann. Con la constante de Stefan-Boltzmann, la emisividad por la temperatura a la cuarta menos temperatura a la que vimos en la clase pasada. Otra de las condiciones es condición de... Tengo dos materiales distintos, digamos, pero la cual es la condición en la interfaz de estos dos materiales. Después vamos a ver, es un contacto perfecto este. La clase que viene ya vamos a ver, creo que la clase que viene que sigue, qué pasa con la rugosidad. Pero bueno, la temperatura en el intervalo este va a ser igual, la temperatura del material A y la B van a ser iguales. Y por lo tanto, y la otra condición de borde, ¿cuál va a ser? Que el flujo de calor que pasa a un balance energético en esta superficie. El flujo de calor que viene de A va a ser igual de B, a pesar de que estas conductividades son distintas. Y la más generalizada, que es otro balance energético de frontera, es que todo el calor que ingresa, que viene por conducido, va a ser igual a todo el calor que se emite desde esa frontera, ya sea convección y radiación juntas y lo que se imagine. Esas son las 6 condiciones de calor. Ahí ya vimos la ecuación de conducción del calor con sus condiciones de frontera para la conducción unidimensional. Ya estaría prácticamente cerrado. Ahora lo que vamos a ver es la generación de calor en un sólido. Ya lo vimos prácticamente esto, que tenemos los ejemplos, energías nucleares, resistencias eléctricas, reacciones químicas. Lo que le dije, la generación de calor en un sólido es un fenómeno volumétrico. El E minúscula generado, que vamos a llamar nosotros, va a ser la energía generada total, en este caso es la eléctrica, dividido el volumen del cable. Esta es la ecuación como conocemos, como el cable va generando calor por I cuadrado por R, digamos, está hecho el ejemplo este, ¿no? Bueno, en el caso en el caso de condiciones estacionarias, todo el calor, lo que está diciendo, todo el calor generado dentro de este sólido debe salir a través de su superficie. Entonces lo que hago es un balance energético a través de la superficie de esta esfera. Todo el generado va a ser igual al que sale. Hago esta igualdad y llego que la temperatura, así puedo resolver cuánto vale la temperatura de superficie conociendo estas otras variables. ¿Ok? T infinito, recuerden que la temperatura de los alrededores en convección. Bueno, en el caso de... Bueno, acá lo que está haciendo esto es la temperatura de superficie, acá está haciendo en una... Este es para el caso de una esfera, acá está tomando el caso de una pared plana, larga, siempre en una dirección estamos hablando, de un cilindro y de una esfera. ¿Está bien? Este es el caso general. ¿Cuánto va a valer la temperatura en la esfera y demás? Bueno. Bueno, esta me sirve. Planteo un balance y lo que voy a resolver acá es cuánto va a ser la variación de temperatura máxima tanto en el cilindro, en el plano y en la esfera, digamos. Planteo otra vez lo que dijimos recién para el caso de esta es la esfera. La conductividad por el área, esto es un cilindro, perdón, por el área el área transversal, este es el área transversal, A sub R es el área transversal al radio. La conductividad por el área por la diferencial de temperatura respecto de R va a ser igual a la energía generada, la conductividad va a ser igual a la energía generada
en este volumen del cilindro. ¿Ok? Digamos, tengo acá genero y va a salir por este cilindro. Área sub R es 2pi por R por L, volumen de R, pi por radio cuadrado sobre L. Reemplazo acá, planteo, digamos, despejo diferencial de T, integro entre R igual 0 y demás, y tengo que la variación de temperatura máxima en un cilindro va a ser esta. O sea, entre la temperatura del centro del cilindro a la temperatura del borde R0, ¿no? O temperatura de superficie, en este caso lo llama. Lo mismo para la pared plana y lo mismo para la esfera, perdón. Bueno, acá lo que vemos rápidamente es, digamos, este delta T máximo, lo estamos viendo acá rápidamente. Habíamos hablado algo sobre la conductividad térmica variable. Generalmente la tomamos como constante, pero vamos a ver rápidamente cómo cambia la conductividad con la temperatura. Estas son la conductividad, tengo acá en este eje, y acá tengo la temperatura. Fíjense los metales, tengo una poca variación, digamos, bueno, no tan poca, pero bueno, no es tan grande. Generalmente tomo una conductividad media, lo que hago yo generalmente. La plata, el cobre, el oro, el aluminio, el tungsteno, el platino, pero qué sé yo, algunos gases, y óxido de aluminio, el acero inoxidable 304. Fíjense que tengo una curva muy importante, digamos. Por lo tanto, ahí habrá que tenerlo más en cuenta para la hora de integrarlo. Acá vemos cómo va variando cada una de acuerdo cuando tengo las mismas que no las puedo despejar. Fíjense, no las puedo sacar de las integrales, ¿no? Y como lo calculo, el K, en este caso, lo calculo así. Bueno, acá lo que vemos es, no lo utilizamos realmente. Bueno, esto sería el fin de la clase de hoy. Esta es la segunda clase. La clase que viene seguimos con la conductividad. Bueno, ahora van a poder avanzar con la clase de práctica, de lo mismo con Gastón. ¿Qué más? El trabajo práctico 2 de teoría, se lo voy a estar subiendo una semana. Primero voy a subir esta clase y luego voy a subir el trabajo práctico de teoría. Bueno, cualquier duda siempre recuerden, tienen el foro que abro siempre de abajo de la clase teórica, digamos cada clase teórica. Así que bueno, estamos viendo y espero que vengan siguiendo la clase todos. Gracias.